Muy bien, aquí estamos en una nueva mesa de este primer coloquio internacional Félix Guattari. La verdad que hasta aquí han sido realmente unos encuentros maravillosos con compañeras y compañeros de Brasil, de Chile, de Argentina, de México, bueno, de Paraguay. Me voy a olvidar de algún país, pero bueno, ya van a ir apareciendo. Eh, la verdad es que estamos muy contentas y contentos. Es una experiencia realmente única y bueno, ahora tenemos nada menos que la mesa de Uruguay y Argentina, ¿eh? La verdad es que va a estar también muy buena, estoy seguro de que sí. Y bueno, doy paso a las personas que van a coordinar. Eh, Georgina, Alfredo, ¿cómo están? Todo bien acá. Hola, hola a todos, a todas, a todos. Bueno, vamos a arrancar con la parte Uruguay. La idea, de todos modos, es que sea un encuentro en donde podamos intervenir en las dos mesas, tanto Uruguay como Argentina, y compartir experiencias y composiciones de nuestras biografías, nuestras trayectorias académicas, no académicas, de la praxis y demás con la obra de Félix Guattari. En este caso, en la primera parte del encuentro, pensamos en, bueno, que Alfredo y el otro compañero que no lo veo acá, no lo tengo. Están Alfonso ¿Ah, Lanz Norberto? y Joaquín Rodríguez. Alfonso. Perfecto. Bueno, Alfredo y Alfonso. Ah, ¿hay alguien más? Capaz que sí, que se cuela de un compañero más igual, pero en principio estamos Joaquín Rodríguez Nebot, Alfonso Lanz y yo. Perfecto. Bueno, la idea es que los compañeros compartan su experiencia desde el Centro Félix Guattari y bueno, cómo la obra de Guattari influyó en la praxis en este caso y en la conformación del centro y en las terapias que ponen en funcionamiento allí. Bueno, les doy la palabra, nos van a contar algo de eso y luego pasamos a la parte de Argentina y luego va a haber unos momentos para la discusión y el intercambio. Genial, compas. ¿Quién quiere arrancar? Más o menos media hora. Bueno, yo voy a contar una cosita. Yo le voy a dar pie a Joaquín para que cuente, pero le voy a dar pie porque yo me encuentro con Guattari. Para empezar, Guattari nunca estuvo en Uruguay. Nunca pisó Uruguay. Que yo sepa, por lo menos. Y yo conozco a Guattari por una serie de acontecimientos no previstos, ¿no? Primero que Joaquín Rodríguez fuera Joaquín Rodríguez. No tenía la más puta idea quién era, y estaba de ayudante de cátedra, era joven en aquel momento. Y yo estaba cursando, no sé, mi 10º año en la Universidad de la República, algo así. 10º no, pero mis avatares hacían que mi pasaje universitario fuera de lo más raro. Entre retirada de la universidad privada, que era nombrada en ese momento, entonces la FEU decide retirarse, yo me retiro y después da lugar a que se revalide eso de una manera muy tardía y de cualquier manera, o sea que, en fin. Cuarto año, o tercer año, cuarto año, último año de la carrera, Joaquín Rodríguez, grupo,
Y el Antiedipo, nos tira con el Antiedipo por la cabeza. A dos grupos que yo convenzo y llevo que eran todos buches, y este era medio anarco, medio petardista, ¿viste? Una cosa media extraña ahí. Rozándole maldiciones de la izquierda, inclusive, de encima, una cosa extraña ahí. Y bueno, nos enfrenta al Antiedipo y estuvimos como 2 años para poder entregar el trabajo final. La gente se huía despavorida. Y los que no huíamos despavoridos quedamos totalmente impactados, nos desarmó por todos lados. O sea, así conocí yo a Guattari, mi primer hola, ¿qué tal? Así que le doy pie a Joaquín para que nos hable un poco de él, que fue el profesor que llevó a ese maldito libro, por lo menos para mí, obviamente que me acuerdo con el resto del equipo, ¿no? De docente en el cual he participado. Bueno, en primer lugar, yo, gracias, se escucha, ¿no? Porque yo tengo mis dudas si se me escucha. Sí, se escucha muy bien. Se escucha. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer la invitación a toda la muchachada, digamos. No digo muchachada porque yo ya me considero que estoy en una generación, aunque, digamos, tengo ya 71 años, ¿viste? Pero bueno. El tema es de que yo estuve en el exilio en Argentina y ahí conocí a Pillon Rivière y conocí también a Mazzotta. Entonces hice las dos formaciones, casi tenía una esquizofrenia en mi cabeza, ¿no? Porque por un lado estudiaba profundamente Jacques Lacan, ¿no? Con la escuela freudiana, ¿no? De Buenos Aires, fundada por Mazzotta y toda la barra. Y por el otro lado estaba cursando la escuela de psicología social que había fundado Pillon, y estaba Pillon en vida todavía. Y además yo lo conocí haciendo a Pillon Rivière en el Hospicio Borda, junto con el veterano que acaba de fallecer ahora, el argentino, arquitecto que se dedicó a la psicología social, ahora no recuerdo el nombre. Estas son las partes de la edad que a uno le pegan. Moffat. Alfredo Moffat. Después lo invitamos varias veces a la facultad. El asunto lo hago breve, porque cuando yo me encuentro con el Antiedipo, que la edición la tengo por ahí guardada, la edición de Barral, ¿no? La traducción de Six Barral, ¿no? En tapa dura, ¿no? Todas las fotos de Deleuze de un lado y del otro lado está la foto de Félix, y están los dos nomás ahí campantes escribiendo este poderosísimo libro, que poco menos que, por un lado, agradecí profundamente porque me estaba refrescando toda una serie de estudios que yo venía haciendo del anarquismo y de mi vieja militancia anarquista, por cierto, ¿no? Con ciertos tufos del marxismo. O sea, en definitiva, cayó el aterrizaje del Antiedipo en Argentina, entra por las élites intelectuales, ¿no? Obviamente, como todo aterrizaje de esta característica, ¿no? Y bueno, yo sé que Félix estuvo varias veces en Argentina, no sé cuántas, pero creo que 2 o 3, ¿no? Coincidimos en una, lo vi de lejos, nada más, ni me le acerqué, ¿no? Porque yo he tenido una actitud con todos ellos, ¿no? A René Lurel lo he visto como 3 o 4 veces en mi vida, estuvimos trabajando juntos, lo mismo que con Cornelio Castoriadis. ¿Entendés? Entonces, ¿qué les puedo decir? Estos muchachos, y Félix Guattari, son muchachos de 68. No hay que olvidar que su germinación tiene que ver pre-68 y post-68. Y entre medio, y en ese juego de post-68, aparece este Graco, que tiene más de 5.000 entradas, ¿viste? Etcétera, etcétera. O sea, entonces esto nos revolucionó la cabeza. Y además vino a darnos un aire fresco. Y eso es lo que yo rescato con Félix Guattari. En primer lugar, yo he leído bastante la obra de él, y de alguna manera cuando pasé después por México, y ahí conocí gente que se había formado directamente con Luró, y ahí conocí a René Luró, digamos, en esos trances, ¿no? Y a Jean Aluche también, en esos trances
pudimos como compaginar una serie de cosas que tienen muy fuertemente que ver con la producción tan heteróclita de Félix Guattari. Y a mí lo que me fascina de Félix es esa enorme capacidad de extender los conceptos, darlos vueltas, revisarlos, volver a retrabajarlos nuevamente, como él hace brutalmente con el concepto de transversalidad, y cómo él va tocando zonas de interciencia, como diría Pichon-Rivière, magníficamente. Y eso me parece que es brillante. Esto habilita una forma de pensar y una forma de producción científica que poco se había visto, porque era todo ordenado antes, era todo demasiado hegeliano o neomarxista, era aburridísimo. Entonces, nosotros que vivimos en la clínica y peleándonos y luchando y colaborando y siendo asesores y, ¿por qué no?, factotum de la producción de lo que es la psicosis, ¿no? O sea, de estar con los psicóticos, que esa es mi máxima experiencia clínica durante toda mi vida, porque siempre trabajo con pacientes psicóticos. Entonces, eso me ha llevado a mí a interrogarme sobre, en primer lugar, que a pesar de que estar con psicóticos, en donde siempre el tema del personaje de Jesús, de Cristo y Dios y Menezúngara es importante, lo que sí es que nosotros laicos ponemos a Guattari o a Deleuze o a Spinoza o a Marx o a Proudhon o a Bakunin en esos lugares de pedestales de saberes que en definitiva nos sirven para idealizar, para motorizar, pero en realidad lo importante de ellos es que nosotros tenemos que hacer como hicieron los brasileros y con el movimiento antropofágico. O sea, hay que comérselos y después eliminarlos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno los tiene que elaborar. Porque cuando entramos con la doxa en estos temas, ahí la perdemos. Lo que nos tiene que servir es que Félix es una máquina que tiene muchos polos de atracción y muchas formas de inserción, y eso nos tiene que ayudar a pensar. No nos tiene que soldar en un esquema y un sistema porque ellos son asistémicos. Con esta teoría de los planos, que en realidad se basa en el cuarto teorema de Gödel, ¿no?, la existencia de los multiuniversos, física cuántica de por medio, nada más ni nada menos. Entonces, en donde nosotros nos tenemos que encontrar con esto, entonces Félix nos tiene que servir a nosotros como una manera de pensarnos. Es un interlocutor válido, y creo que es uno de los más válidos en este principio y fin de siglo. ¿Cómo llegó al Uruguay? Bueno, yo fui uno, después otros lo leyeron, gente del psicoanálisis, gente de la psicología social. Había mucha gente que se había formado en la escuela de Pichon-Rivière, tanto como yo me formé en Argentina, gente que se trasladó o gente que cruzó el charco y vino a formar gente acá, ¿no? Y que esa gente ayudó muchísimo a producir un campo bastante amplio, digamos, que recepcionó bien la obra de este señor y de estos señores, o las ideas en donde empezaron a germinar, y creo que esto fue llevado a la práctica después, posteriormente, dentro de la facultad de la Universidad de la República, tremenda máquina molar y tragamoneda, al estilo casino de Las Vegas, ¿viste?, que te hace moco. Bueno, esa máquina en determinado momento absorbió ciertos aspectos, nosotros fuimos agentes, y Alfonso y otra gente fue metiendo baza y armaron un servicio. Y metieron un servicio psicoanalítico en el medio de la máquina esa, ¿no? O sea, entre medio en un barrio maravilloso, Peñarol, que además tiene un gran cuadro de fútbol, ¿no? Mi saludo a la afición peñarolense. Entonces, realmente nos encontrábamos, ¿viste?, con una situación en donde se empezó a germinar una forma y una praxis de intervención clínica absolutamente novedosa, que también tuvo sus repercusiones en otros servicios, ¿no?, porque la facultad tenía múltiples servicios, y dichos servicios empezaron a dialogar y se empezaron a robar algunas cuestiones, ¿no? Pues, en el buen sentido, ¿no?, que el psicodrama, los sistémicos, que esto, que el otro, y empezaron a favorecer, y se va construyendo una modalidad plurimodalidad de intervención que genera un efecto de una clínica, a mi entender móvil, que se ubica y se metamorfosea
y se acompasa con la estructura de la locura, de la rebeldía, del síntoma, del analizador, de los emergentes. O sea, eso para mí fue quizás uno de los elementos en donde ahí eclosionó, y creo que esa es la base fundacional después de lo que Alfonso y toda una banda, digo banda en el buen sentido, ¿no? Se pusieron a laburar y fundaron el centro, ¿no? O sea, eso fue realmente maravilloso. No tengo más que decir por ahora. Pero gracias. Genial, qué buen relato, Joaquín. Muchísimas gracias. ¿Querés seguir vos, Alfonso, que estabas ahí con los tiempos también medio justos? Sí, no, pero al estar primero me voy a tener que ir antes con la gente de Argentina, un poco antes. No, yo qué sé, mi amigo me dejó sin... el problema de llamar a los amigos. Sí, estuvo bueno, fue una experiencia muy buena. Por supuesto, no tuvo ni siquiera la oportunidad de burocratizarse, ¿no? Porque está, de alguna manera como que la institución para mí no la soportó la experimentación, porque ¿qué fue lo que a mí me dio Guattari? Yo creo que yo soy un bandido en el sentido peor, ¿no? De la idea de banda, y mi idea, por ejemplo, si pensara con Nietzsche de superhombre, sería el ladrón de banco. ¿Ah? Digo, no en vano el público norteamericano siempre ha aplaudido y sostenido a los ladrones de banco y también el uruguayo, ¿no? Digo, o ¿qué se creen que eran los tupamaros? De última eran ladrones de banco, no mucho más. No me van a decir que tenían un ejército porque podían secuestrar, digo, cosas hasta ahí. Y sin embargo la gente lo bancaba y después inclusive lo sostuvo en su etapa, ahora que maduraron los muchachos. Al, se me cruzó el anuncio de Mujica de que está padeciendo un cáncer de esófago complicado, no sé qué. Les digo porque también una de las cosas que me quedó, la alarma de Susana y de Sergio, y creo que de Cristina también, porque ninguno lo vio, el acontecimiento de los poderes dados a su excelentísimo presidente, el señor de los Caniles, Milei. Y bueno, pasan cosas. Y creo que las cosas que nosotros hacemos tienen sentido en la medida que pasan. Por eso, de alguna manera, en el Río de la Plata, y yo no siempre respeto a lo que no puedo estar, no dije nada lo del Río de la Plata, pero mi única imagen del Río de la Plata no es la de los cuerpos tirados sobre el río, ni mucho menos. No es para olvidarlo, es la única imagen, por suerte, y creo que la gente tampoco, a pesar de lo macabro de la imagen, no tiene tanta pregnancia, ¿no? Y fíjense la importancia que tiene toda una línea de lo colonial que caído el régimen colonial, no, Uruguay, la banda oriental, se sigue comportando en relación a los unitarios y a Montevideo, por supuesto, y a Buenos Aires, como una provincia más en los acontecimientos. Y desde afuera también es vivido como una provincia más, se sepa o no. Lo cual también habla de una parte de la historia que está muy buena, porque también tiene esa parte tupamara, que es la de las Provincias Unidas, que no es lo mismo, pero es igual en el sentido de el sentirse provincia, provinciano,
Por eso nosotros no tenemos un país, tenemos un paisito, y desde el punto de vista territorial no es tan chiquito, ¿no? Y si no, pregúntale a algunos que han tenido reinos en Europa si es chiquito, no es chiquito. Es una cuestión subjetiva, básicamente. Pero tiene que ver con Guattari en el Río de la Plata, porque el Río de la Plata ya fue nombrado a través de Pichon Rivière como algo muy importante para nosotros. También como aquel lugar donde se huía, no solo donde se moría. Y de Argentina, tanto por perseguidos por el peronismo como por los gorilas, dependía a quién estuviera ahí, el exilio argentino por acá, y también de acá hacia allá en distintas oportunidades. De hecho, la tal Cruzada Libertadora está financiada por Buenos Aires y hay muchos argentinos, en realidad todos argentinos, porque no éramos ni nos pensábamos como un Estado independiente. O sea que nosotros en realidad somos una acción fallida, hijos del colonialismo más fino, que es el inglés, ¿no? O sea, por la etapa en la cual entran, ¿no? O sea, se montan a los españoles en todo el continente y hacen lo que pueden con los portugueses, que también tratan de montárselo. Por supuesto que nosotros nos remontaron, ¿no? A pesar de que lo sacamos a patada un par de veces. Los franceses ni lo intentaron. Nosotros siempre miramos a Francia también por eso. O sea, la cultura montevideana es francesa, o se pretende francesa. Es el Barní, no quería ir a New York, quería ir a París. Y va a París, y sigue yendo, si puede. Aunque se nos desplazó porque como caímos de categoría, y empezamos a ir allá de inmigrantes a vivir de allá, entró la parte española, ¿no? Entonces digo, ahora miramos más a Madrid y a Barcelona, pero París sigue siendo París. Entonces yo creo que ahí hay una enorme recepción también hacia los franceses, como lo fue hacia Lacan, como lo fue, en fin, a los filósofos franceses, ¿no? La academia uruguaya y en gran medida la argentina, también la porteña, es afrancesada, su máxima influencia. Por eso también es que nos cuesta tanto que nos sientan los yanquis, ¿no? Digo, y ahora se los están sentando a toda Latinoamérica, pero Argentina en particular, por cómo se la están sentando, ¿no? Al grado de que la van a despedazar, si siguen así la despedazan, ¿no? O sea que hay un problema para pensar ahí, que implica todas las dimensiones, porque no sé, lo que se da por otro lado alucinante, ¿no? Hijo de esta época. Empieza a desaparecer imágenes que tenemos, ya no solo de colonia, sino de país. Hoy decía Cristina lo del territorio, a mí me dejó pensando, ¿no? No tanto por lo que ella decía, sino por lo que me evocaba, ¿no? Digo, ¿cuáles son las ideas de territorio hoy? ¿Esto que nosotros estamos compartiendo es un territorio? ¿Vos estás hablando de Kirchner? ¿O qué Cristina? ¿Qué Cristina? ¿De qué Cristina? Sí, de vos estoy hablando. De vos, de acá. De vos. Hoy te escuché hablar algo del tema de las categorías, ¿no? Pero está. Y bueno, entonces yo creo que hay una mirada hacia Francia ya posterior. Y me parece que esto nos da una posibilidad de bandidear, ¿no? O sea, de tener espalda por el cual cantar, vamos a experimentar, cantar viva la vida. Bueno, vamos a vivirla. No que me la cuenten, no que me digan qué puedo y qué no puedo, qué debo y qué no debo. Hagámoslo, probemos. Si nos sale mal y no nos morimos, vamos adelante, como decían en el fútbol. Si no sale sangre, no es foul. Si sale sangre, sí, lo enterraste cabeza. Está mal, está feo.
pero ¿por qué no? ¿No? O sea, y es totalmente lo contrario a la academia, por eso no se lo bancaron. No voy a decir más nada, pero sé que fue una disgregación cuasi delirante, pero que mi idea también era transmitirle climas, imágenes, evocaciones propias de cada uno de ustedes en relación a esta máquina de Les Guattari, que además de ser delirante, es rigurosa, como se decía hoy, pero fundamentalmente permite ser, en el sentido que decía Joaquín, úsenme, no me hagan un ícono, no me hagan una deidad, no me hagan, úsenme, no sean pajeros, basta, hagan algo que pueden, inclusive el más estúpido tiene algo para hacer si se la cree. Y es esa, no en el sentido pedorro de se la creyó, sino de realmente ponerse unas fichas a sí mismo. Bueno, yo creo que hay mucho de Lesi Guattari que dan lo que terminan haciendo en qué es la filosofía, diciendo, mirá, ¿qué estuvimos haciendo hasta ahora? Y un firmamento donde te puedas mover sin enloquecer. Muchas gracias, Alfonso. Alfredo, no sé si querés agregar algo. Sí, aprovechando los últimos minutitos que le quedan en Uruguay, creo que son 5 por ahí. Nada, me quedé con la última frase de Alfonso que me gustó mucho. Y bueno, justamente, ¿no? Poniéndole estos conceptos para poder no caer en el caos, como dicen ahí Guattari y Deleuze, seguramente más un Guattari con Deleuze, ¿no? Hablando de Guattari en qué es la filosofía, es que, bueno, buscándole como un cierto encuadre para también generar prácticas innovadoras, el Centro Félix Guattari es que se fundó en el año 2000, ahí yo me uno en ese año, yo era recién egresado y conocí a Alfonso por el servicio en Peñarol al que hacía mención Joaquín, y ahí vino mi interés en formarme más en clínica esquizoanalítica, y bueno, Alfonso con un grupete de profes, la mayoría de psicología social, generó el Centro Félix Guattari en el 2000, que incluso fue también muy cuestionado a la interna universitaria, tan cuestionado que muchos de los profesores de a poco fueron largando y quedaron en los primeros años Alfonso con 2 profes más, continuando la quijotada del centro Félix Guattari, ¿no? Las presiones internas eran bastante grandes, como bien dijeron Alfonso y Joaquín. Y bueno, ahí sosteniéndonos con clínicas pensadas desde Pichon-Rivière, también todos los aportes de Gregorio Barenboim con el esquizodrama y sus modos de ir viendo el esquizoanálisis como propuesta clínica, también sociopolítica, las miradas del psicodrama de la multiplicación dramática de Pavlovsky-Kesselman, o sea, toda esta retroalimentación de gente que venía de la psicología social argentina, del psicodrama, incluso del psicoanálisis crítico, como Osvaldo Saidón, fueron integrando las herramientas con las cuales el Centro Félix Guattari se fue armando y generando dispositivos docentes y de pensamiento innovador en la clínica. Yo en particular ya venía con como conté anteriormente en otra de las mesas, con un bagaje dado en el Hospital Psiquiátrico Vilar-de-Bo. Yo desde los 19 años estuve ahí generando una práctica con acompañamientos terapéuticos, grupos de teatro, diversos grupos de corte psicoterapéutico, terapéutico. Y bueno, me encuentro con el pensamiento de Guattari y Deleuze, también como Alfonso con Joaquín, porque en el caso mío fue una clase en psicología social donde por primera vez ahí Joaquín Rodríguez hace mención al antiedipo, y empiezo a ver que algunos conceptos de los cuales se me eran dificultosos en las clases de psicología social,
al empezar a leer el Antiedipo y entender ahí algunas claves, se me fueron más fáciles de digerir. Y bueno, después ya directamente muchos docentes iban recomendando las lecturas del Antiedipo, de Mil Mesetas, ¿no? Entre ellos Alfonso, Alejandro Raggio, Silvia Castro, etcétera, ¿no? Y bueno, de esa deriva es que me sirvió muchísimo entender varias de las cosas que hacía, o por lo menos, más que entender, darle ciertas lecturas y modos de aplicación y hasta de crear cuestiones en principio en el campo de la locura. Eso me llevó también al campo de la antipsiquiatría, porque bueno, estos autores se nutren en buena parte de ello. Mis derivas a posteriori también han continuado, aparte de en el Centro Félix Guattari, en la docencia y en el campo de la salud mental, en el campo político, si se quiere, de la salud mental, con la generación con otros múltiples grupos de compañeros, entre los cuales no solo había docentes y estudiantes universitarios, sino también usuarios, grupos de familiares de usuarios, etcétera, incluso movimientos sociales, ¿no? Generando todo un movimiento llamado la Asamblea Instituyente por desmedicalización, salud mental y vida digna, donde, bueno, se intentó luchar, o se luchó, mejor dicho, por generar cambios en la salud mental en el país, que derivaron en una reforma que generó el gobierno por una nueva ley, ¿no? No fue la ley que hubiéramos querido, estos grupúsculos, diversos grupos, de hecho hasta teníamos una propuesta de ley, pero bueno, se consiguieron cambios que fueron realmente importantes y trascendentes, al menos para la salud mental del país, al menos en forma escrita, ¿no? Porque hasta ahora, de forma tibia, lo hemos visto en realidad en los hechos. Y bueno, nada, creo que como para agregar, no tengo más nada por ahora, no sé, creo que estamos en el tiempo de Uruguay ya, ¿no? Perfecto. Sí, de todos modos vamos a poder hacer preguntas cruzadas luego y está buenísimo algo que surgió en las conversaciones, esta idea de que en la Argentina no hay un centro como el Centro Félix Guattari de Uruguay, y quizás también en Brasil hay mucho desarrollo, pero bueno, en Argentina hay desarrollos teóricos o algunos estamos pensando en la obra de Félix Guattari Deleuze y con la obra de Félix Guattari Deleuze. Así que bueno, para iniciar, no sé si Joaquín o Alfonso, gracias por las intervenciones, quieren agregar algo, si no, seguimos con la parte de Argentina y luego podemos cruzar a las provincias unidas del Río de la Plata. Bueno, dos cosas. Agregado, el Instituto Félix Guattari tuvo mucho que ver con la generación del Centro Félix Guattari. Es el centro creado por Gregorio Barenboim. Bueno, Alfonso ahí tiene obviamente clarísima la historia, pero tuvo mucho su que ver también, ¿no? En un momento en que varios grupos justamente en los años 2000 se estaban como generando ciertas uniones y vínculos en la clínica esquizoanalítica, ¿no? Sí, eso tiene que ver con una dimensión política, y tuvo que ver también Joaquín, que es el que nos sugiere ponerle al centro que estamos pensando en el esquizoanálisis, Félix Guattari, para resonar con el Instituto Félix Guattari y ya de paso tener una conexión con un patriarca para que nos protegiera del malón, ¿no? O sea, el viejo Barenboim se presentaba como una figura de autoridad y reconocimiento que tenía la pija más grande que lo que nos atacaban nosotros. Es así de fácil, así de simple y de complejo, como la vida misma. Porque no hay pensamiento fuera de la entidad que piensa. Ese es el punto, eso es materialismo. No es que no es lo mismo que una máquina, no son cosas ahí con tuercas, es mucho más que eso. Hay máquinas anteriores al dominio del metal, para arrancar nosotros. No sé, bueno, que Joaquín tuvo que ver con eso, con la dimensión política, porque también nos ayudó un poco a ver cómo hacíamos, y evidentemente pensó como un institucionalista, porque los psicólogos tenemos la costumbre de ir con uno más grande a que nos diga, a ver,
si lo que vamos a hacer está muy loco, si es muy viable, si no es viable, si, qué podemos hacer para sostenernos en el deseo, en fin, es lo que hacemos. Aunque después se pervierta y aparezca con la forma del control. El tema no es el control, el tema es pensar con otro que vos le adjudicás, como decía la que un supuesto saber, este sabe, ¿qué vas a saber? No sabe un carajo, pero claro, pero te sostiene, lo que más o menos sabe es eso. Me fui. Y la otra cosa es que hace 20 años estábamos organizando en Montevideo el primer encuentro latinoamericano de esquizoanálisis, primero y único, como encuentro latinoamericano. Después los brasileños se lo robaron, se lo llevaron, no devolvieron más, y los argentinos, en fin, se pelearon entre ellos, obviamente, como siempre. Bueno, eso. Y fue un encuentro multitudinario, muy grande, muy pesado. Estaban todos los que se han nombrado acá y más también. Nómbrenme cualquier patriarca. Aparte todos querían estar. Todos querían romperlo, pero todos querían estar. Era divino. Fue una batalla campal. En fin. Y hace 20 años ya, ¿no? Les digo que habían 750 personas. Sí, sí. Hola, hola. Claro. Escuchamos, te escuchamos. Cristina. Bueno, le damos la entrada a los compas de Argentina, entonces, que queda hasta media hora y después seguimos intercambiando. Bueno, Georgina me pidió que los presentara, yo de esa parte me había olvidado realmente, pero bueno. Y eso en realidad, como te decía, yo lo había pensado porque estábamos, la parte de Argentina estábamos medios desorganizados, entonces dije, bueno, ustedes tenían un tema muy claro para arrancar las exposiciones y nosotros estamos rizomáticos. Entonces, yo creo que voy a oficiar más de moderador y capaz que es más lindo que cada uno cuando tome la palabra haga una mínima presentación. Las argentinas somos vos y yo. De la gente que no desconoce. ¿Querés arrancar vos, Cristina? Ya que te veo ahí. Me da lo mismo, me da exactamente igual. Bueno, yo creo, Cristina, una cosita solamente, que tenemos que dejar un saludo para Norberto, que iba a estar acá, Norberto Gómez, pero por razones de salud no puede estar presente y es un pedazo inmenso de historia, sumamente valioso su aporte en esto de pensar a Guattari, con Guattari, desde Guattari, en Argentina. Bueno, lamentablemente no puede estar por un tema de salud, pero bueno, está presente con nosotros y bueno, quería recordar. Sí, nos mandó mucha fuerza en el WhatsApp, también le mandamos desde acá mucha fuerza, esperemos que salga todo bien, ¿no? Alguien que, bueno, también ha seguido trabajando con Guattari, sigue trabajando con Guattari, y hasta lo conoció incluso porque tuvo una pasantía de unos años en la board, compartió bastante con Félix. Bueno, ahora sí, Cristina. Bueno, son unos 10 minutitos, voy a ir bien. Yo nada que ver con la clínica, yo me creía muy pero me parece que muy pura estructura. Bueno, justamente yo no voy a relatar ninguna historia, he hecho por ahí alguna búsqueda en otros trabajos, pero me olvidé. Solamente siempre celebro a Néstor Perlonger, a Barenblad, a Mazota, a todos y todas los que forjaron una cierta línea, una cierta atmósfera, y bueno, que la contagiaron, ¿no? Pero en todo caso voy a dar cuenta de esta argentinidad, como decían recién, un poco más, bueno, no sé cómo llamarle. Y mi trabajo es lo último que he hecho sobre Guattari, porque si me pongo digamos, sin algo escrito, me voy a la miércoles y nadie me devuelve. Así que voy a ir directamente a lo que he escrito, a lo que he punteado, ¿no? Y lo último que he estado trabajando sobre Guattari, este trabajo es sobre Guattari, ni con, ni en, ni nada.
Es sobre Guattari y es sobre una relación que tiene con Glissant. Yo quería compartir aquí una foto como para traer imágenes, como dice Alfonso. Espérate que acá está. No, ¿cómo era que era la cosa? Acá, compartir. Listo, compartir. Compartir aplicación pantalla. Exacto, acá está. Bueno, esta foto es una foto, ¿la están viendo? Me imagino que sí. Sí, se ve. Sí, bueno, sí. Esa foto es la foto que nos motiva a un compañero del proyecto de investigación que se llama Carlos Aguirre, que es chileno, nada más y nada menos, como para dar cuenta de esta transcordilleranidez sería, ¿no? Entre Chile y San Juan, que es una provincia, hablando de provincias, cerca de Chile, ¿no? Nosotros estamos más cerca de Chile que de Buenos Aires, entonces tenemos mucho intercambio con Chile. Y bueno, entonces esa foto nos motivó porque entre Glissant y Guattari estaban por escribir un libro, habían quedado de escribir un libro. Y entrevistándola a una a la esposa o mujer o lo que sea de Edouard Glissant, se llama Silvia, ya les digo que me olvidé del nombre, acá está Silvia Glissant, bueno, Sylvie Glissant, no sabía quién había sacado esa foto, tampoco sabe nadie que esté vivo quién sacó esta foto de Glissant y Guattari. Es muy interesante la foto porque son dos personajes que vienen de mundos absolutamente distintos, ¿no? Bueno, Guattari, entonces un poco esta investigacióncita, esta pequeña investigación explora la suerte, los avatares por los que pasa este libro, ¿no? Este libro que no se escribió, pero que se celebró. Lo más gracioso es un libro no escrito, así cualquiera, digamos. Es un libro no escrito, pero muy celebrado. Incluso la revista Chimer dedica un número entero a este libro no escrito. Y bueno, entonces nos interesó un poco las relaciones de esto porque tiene muchas vertientes, muchos vectores esta relación, ¿no? Primeramente, bueno, lo que a mí me interesa es esta relación, estas marcas, ¿no? En estos textos tan gringos, ¿no? Tan blancos, demasiado blancos, algún vínculo con fuentes o autores, escrituras que no están en absoluto referidas en, por ejemplo, los manifiestos, en las historias de las filosofías europeas, etc. Uno toma la historia de Badiou, el famoso manifiesto filosófico, el otro de no sé qué quién, de Patrice Manigrierde, todos los gringos, y ninguno cita o se refiere a estos autores, ¿no? Sin embargo, la relación con Guattari era muy cercana, ¿no? Incluso, como decía recién, estaban por escribir un libro. Perdón que te interrumpa, ¿nos podrás contar capaz brevemente quién es Glissant? Porque no todos lo conocemos, no todos sabemos quién es. Bueno, Glissant, eso les voy a contar y listo, no les voy a mandar todo este chorizo, les voy a mandar directamente la historia esta, ahora que estamos en son de contar historias. Glissant, les voy a compartir otra cosita porque les va a parecer muy novedoso también, como a mí que caí en la cuenta de que estos eran realmente cercanos, ¿no? No era chiste. Este es un video en donde, me imagino que lo están viendo, está hablando Guattari, es un homenaje a Guattari que se hace en el 94, que lo organiza quien los presenta, Glissant. Ahí está Glissant. Glissant es un escritor que es medio como que está en la línea de, medio como que no, está en la línea de Fanon, de ellos no les gusta decir que están en el movimiento de la negritud, porque si bien son
digamos, de la línea de Aimé Césaire, Dubois, todos unos personajes anticolonialistas. No les gusta decir que son pertenecientes o están inscritos en la línea de la negritud, porque la negritud es medio como la romantización de lo negro, ¿no? Y en cambio Fanon y Glissant, a pesar de tener diferencias entre ellos, rompen con la romantización y hacen, digamos, un replanteo radical, totalmente distinto de las luchas anticolonialistas y de esto que yo siempre repito, que es dar cuenta de la condición de sinónimo del colonialismo con la modernidad, ¿no? Entonces, cuando uno lee eso, ¿no? Que el colonialismo es sinónimo de la modernidad, no un efecto colateral, no nada, sino un sinónimo, se te viene abajo, digamos, absolutamente todas las estructuras modernas con mayúsculas y la infiltración o la entrada de esos textos a nuestros contextos de investigación se te figuran igual que como entraban los negros, ¿no? Acá, en un barco negrero, yo me imagino la filosofía transitando por el Atlántico, entre medio de los negros en el sótano de los barcos, ¿no? Con esa transpiración negra, ese llanto de las mujeres y los niños, bueno, etcétera. No nos vamos a poner aquí. Pero sí me la imagino así, y sí me imagino la entrada de eso. Y yo creo que Guattari percibió, es uno de los poquísimos filósofos que estaban en el estructuralismo, porque hay un montón de filósofos franceses y filósofas francesas que estudian el anticolonialismo, ¿no? O que tienen un enfoque anticolonial. Pero de esta rama, que es el estructuralismo, la Sorbona, etcétera, no hay esa filiación, digamos, como modernos en el sentido de cómplices del colonialismo, ¿no? De la crítica filosófica como cómplice del colonialismo. Guattari sí, es uno de ellos. Y hay muchísimas marcas en la obra de Guattari, y sobre todo, bueno, dicho de paso, acá hay muchos deleuzianos y deleuzianas en la obra en el Antiedipo, Mil Mesetas, etcétera, hay muchísimas marcas. Y una de las marcas, entonces, de este corazón de Guattari, que tiene en estas derivas del pensamiento francés extrapolado e inyectado a otros contextos, es Glissant. Glissant escribe un libro muy famoso que se llama Poética de la Relación, y también es el que se apropia, digamos, y reapropia del concepto de rizoma, ¿no? Y al apropiarse del concepto de rizoma lo hace no porque le gusta o porque le parece útil para su pensamiento, sino porque le parece que es una manera, incluso a propósito de encuentros con Guattari, de referirse a esta relación con mayúscula que piensa Guattari, que es una relación que, si bien tiene un componente de universal, es a su vez una relación con mayúscula en el sentido de cierta universalidad, pero contempla una diferencia, pero que no es cualquier diferencia, ¿no? No es la diferencia, la singularidad, etcétera, en abstracto, podríamos decir, como le critica Glissant a Guattari abiertamente, no explícitamente, expresamente. Le critica que justamente ellos insisten en cierta medida en abordar la diferencia o las singularidades o las microsicidades, etcétera, lo micro, ¿no? Como aún en abstracto, ¿no? Y ahí me meto en la filosofía de Glissant, ¿no? Sin tener en cuenta el abismo negro, como le llama Glissant, ¿no? Es decir, tienen una... resuena tanto en la filosofía de Guattari como en la de Glissant este concepto de rizoma, para ir, digamos, haciendo una síntesis de lo que era la relación entre Glissant y Guattari, pero están
los dos a sabiendas de esta simetría, ¿no? De esta simetría y esta diferencia de relación con estos conceptos. Por eso el abismo negro, el concepto de abismo negro de Glissant me dio vuelta a mí la cabeza, porque es este territorio, si vos querés, Alfonso, en dónde escribimos aquí, ¿no? Yo no me voy a identificar con las poblaciones negras, ¿no? Pero en cierto sentido me autopercibo como en un idioma extranjero que no es el mío, el español, doblemente extranjera, porque yo vengo de los árabes y acá hablamos un idioma que no es nuestro, y ese es el problema del Caribe, ¿no? De todas estas colonias francesas, que en todo caso, el lenguaje mismo da cuenta de esta simetría, ¿no? Y hablar de filosofía francesa en creol no es lo mismo que hablar de filosofía francesa en la Sorbonne. Entonces, esas distancias, Guattari es absolutamente consciente, o más que consciente, la encarna, le atraviesa la cuerpa, lo vamos a decir así, la cuerpea a esa diferencia. Y entonces tenían pensado escribir este libro juntos, que hubiera sido o habría sido una bomba para la inteligencia francesa, entre comillas, porque en ese momento no había manera de articular o de modular un pensamiento que incorporara, digamos, cánones de distintos continentes, te voy a decir, continentes del pensamiento, ¿no? Entonces eso habría sido realmente una bomba epistemológica, para llamarle así. Bien, disculpad sí. por el tema de los tiempos. Para poder darle la palabra a otros compas de Argentina. ¿Estabas terminando justo? Ya terminé con esto. Así que bueno, continuamos con los demás compañeros que van a intervenir de Argentina. Susana, por lo que vi, creo que tenía problemas en la conexión. Tiene problemas de conexión y me parece que Emiliano también, porque estaba conectado, se desconectó. Bueno, si no, no sé vos, Juan Manuel. Y me toca hablar. Te toca hablar. Bueno, no hablé mucho, hoy estuve bastante callado, en otro rol, en otras tareas. Pero, bueno, lo primero que querría decir es que mi encuentro con Guattari, mi primer encuentro con Guattari fue también mi primer encuentro con Deleuze, y a través del Antiedipo. Un libro al que yo accedí cuando tenía 20 años, en medio de mi carrera de filosofía, y lo que me maravilló en aquel momento es que en principio no entendía nada de lo que estaban diciendo. Eso, en vez de ser algo que, no sé, que a uno lo espanta, por lo menos en mi caso, al contrario, yo lo tomé como un desafío, como un reto. ¿Cómo puede ser que no entienda nada? Yo suelo entender los libros que leo, ¿por qué no voy a entender esto? Y bueno, y eso me enganchó, pero recuerdo que lo que más me resultaba fascinante era esa interconexión de imágenes, de referencias, de conceptos, distintos autores, penetrando la obra, fusionándose en el texto. Eso que después, bueno, descubrí que más tarde ellos iban a llamar rizoma. Eso ya era un rizoma en el Antiedipo, pero me resultaba realmente cautivante, fascinante. Y ese fue mi primer encuentro. Después, bueno, pasó algún tiempo, pasaron algunos años, hasta que me empecé a interesar por algunas cosas de Guattari en solitario. Básicamente a través de la edición argentina de las cartografías del deseo, que retoma la edición chilena a la que hicieron mención hoy en algún momento las compañeras y los compañeros de Chile, la traducción de Miguel de Norambuena del año
89. La edición argentina es del 95, si no me falla la memoria, de Ediciones La Marca. Y ese librito, que es como casi todo lo que hace Félix, un agenciamiento, una composición, un mosaico de diferentes artículos, de diferentes momentos, me resultó realmente impactante, y en especial el texto coescrito con Toni Negri, ¿no? Que aquí lo conocemos como Las Nuevas Alianzas. Ese texto me resultó especialmente motivador porque para mí resume gran parte de lo que me interesa, de lo que me terminó interesando de Guattari, ¿no? Y es su pelea por momentos con el marxismo ortodoxo, con el canon, con ciertas ideas que él considera indudablemente un poco oxidadas, pero al mismo tiempo el respeto por la utopía, por el sentido de una lucha por la emancipación del trabajo, de la subjetividad. Es decir, piensa en el límite. Yo creo que esa es la definición. Guattari piensa en el límite y nos lleva a nosotros también, a nosotras, a ese límite. Es, por ejemplo, para algunos muy marxista, pero para otros es antimarxista o totalmente fuera del marxismo. Depende de qué ángulo tomemos, en qué perspectiva nos situemos para hablar de Guattari, es como que nos pone en una zona de ambigüedad, de incertidumbre, y tenemos que tomar decisiones ahí. ¿Qué es lo que hacemos con esa obra, con esos conceptos? ¿Dónde nos paramos? A mí me sirvió como estimulante para decir, bueno, ok, Guattari tiene razón con respecto a algunas cosas que le critica al marxismo tradicional, pero también, ojo, porque puede ser estimulante y puede ser no negativo, no destructivo, sino que nos puede llevar a pensar de otra manera a partir de esos conceptos. Él, de hecho, en Nuevas Alianzas con Negri se propone algo así como refundar el comunismo. Por supuesto, para un comunista ortodoxo, lo que dice ahí Guattari cuando habla de comunismo no le va a sonar a comunismo. Está más que claro. Pero eso fue lo que me interesó, ¿no? Esa cuestión de pensar en el límite y de pensar en una cierta zona de incertidumbre y de no ser ni exactamente esto ni exactamente aquello, e invitarnos a nosotros, a nosotras, a tomar una decisión frente a su obra. O sea, yo puedo utilizar a Guattari contra el marxismo, pero también puedo utilizar a Guattari para pensar un nuevo marxismo. Está en quien haga uso de su obra. Y después de también un paréntesis bastante largo, volví a Guattari en unas jornadas, las jornadas de ontología práctica 3, en 2019, poco antes de la pandemia. ¿Te acordás, Geo? Bueno, en esas Me acuerdo, jornadas, estuvo muy bueno, muy lindo presencial, antes de que no podamos y vos volver a fuiste hacerlo. editora del libro después. Vos fuiste editora Claro, del libro. estuvo, sí, estuvo muy lindo. Bueno, y ahí bueno, fue una experiencia muy, muy linda, y participé con un trabajo sobre Guattari, no sobre Deleuze. Sobre Guattari, lo cual, bueno, no sé, yo venía leyendo algunos textos de Guattari, había vuelto a las cartografías del deseo, estaba muy motivado, y justamente volví a Guattari para pensar este tema de una extraña propuesta de refundación del comunismo en términos que, por supuesto, no eran los clásicos, ni los ortodoxos, ni nada que se le pareciera. Y bueno,
Después de eso, seguí trabajando con Guattari, seguí escribiendo algún artículo y lo leí con más intensidad aún en su producción en solitario. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que estoy en el medio de la cosa, en el medio de su pensamiento. Nunca vamos a decir, entiendo a Guattari, ya está, listo, lo leí todo, estoy por encima, puedo hacer resúmenes. Absolutamente no. Y eso es lo bueno y eso es la aventura. Bueno, no sé, en pocas líneas, muy brevemente, algo de mi experiencia con Félix. Vos, Juanma, tenés también una línea de trabajo actual con lo maquínico, ¿no? Que es también una conceptualización también muy guattariana, digamos, ¿no? Bueno, sí. Lo que ocurre es que a mí, yo tengo algo ahí, o sea, cuando yo les contaba que arranqué con el Anti-Edipo, para mí Deleuze y Guattari eran uno solo, eran como un Ortega y Gasset maquínico. Bueno, pero, no, bueno, lo digo en chiste, o sea, evidentemente, obvio que tenía referencias de ellos, cada uno por su cuenta, pero me interesaba eso, a mí me interesaba, para decirlo muy rápidamente, me interesaba más el Anti-Edipo que Deleuze y Guattari propiamente, o sea, los veía en bloque, los veía como una composición, los veía como, bueno, una alianza para usar este concepto, ¿no? Un agenciamiento. Y la teoría de las máquinas me impactó profundamente, más que nada porque de todos los conceptos difíciles, complejos, ese yo lo capté enseguida y lo capté vivencialmente, esto de formar máquina, unos con otros, seres humanos con cosas, a partir de mi experiencia de vida, a partir de mi propia discapacidad motriz, a partir de mis vivencias, eso yo lo entendí al instante, no necesité un libro, un artículo, lo capté de inmediato y eso me resultó muy impactante. Y a partir de ahí, ese concepto de máquina nunca jamás me abandonó. Y hoy, como decís bien, Alfredo, estoy trabajando en lo que sería una teoría general de las máquinas en la obra de Deleuze y Guattari. Así que sí, pero ahí está bueno eso, porque creo que el impacto fue más que nada vivencial, o sea, si me interesó el concepto fue a partir de poder vivirlo o experimentarlo en carne propia. Bueno, bárbaro. Bueno, compañeros, capaz que abrimos ahora, no sé qué te parece, Georgina, si algún compañero de los que participó quiere agregar algo, o es más también, hay varios compañeros por lo que veo de Uruguay y de Argentina entre los participantes, capaz que alguien quiere intervenir, bienvenido, porque puede hablarnos desde su propia experiencia, vivencia, saber y demás sobre cómo le llega Guattari y en qué trabaja, cómo la va llevando. En fin, veo a varios ahí. Luis Gesell, Gonzalo Martínez, por mencionar algunos, de Uruguay y Argentina, de los que reconozco. Si quieren participar, bienvenidos. Y bueno, los demás, si queremos agregar algo, también. Aclaro que Susana Kesselman mandó un mensaje diciendo que no podía terminar de conectarse, o sea, tuvo dificultades técnicas y bueno, por eso no puede estar con nosotros. Yo quería agregar, en las jornadas de Deleuze Ontología Práctica, en donde participó Juan Manuel, también participó Cristina de un conversatorio sobre, bueno, tuvo una ponencia espectacular y también participó de un conversatorio sobre Latinoamérica y Deleuze y Guattari, que también estuvo fantástico, y creo que es algo que a mí me surgía la pregunta. Mi vínculo con Guattari tiene que ver más con el agenciamiento con Deleuze, con lo cual estoy quizás más interiorizada acerca de la obra de Deleuze que la de Guattari,
Me parece fantástico cómo funciona Guattari en este agenciamiento, porque quizás muchas de las cosas bueno, mi línea de investigación ahora es sobre el filum maquínico, entonces hay una idea de Guattari ahí y que tengo que profundizar, y que este coloquio a mí me servía como para arrancar esta investigación acerca de Guattari, o cómo Guattari es precursor en esta idea de lo maquínico. Y pensaba, en virtud de la intervención de Cristina y demás, cómo la parte, el develamiento, si se puede decir eso, del colonialismo viene de la mano de Guattari. Y la territorialidad, cómo esa territorialidad influye acerca de la dinámica en lo molecular y lo molar, ¿no? Porque creo que en el agenciamiento de Deleuze y Guattari hay algo muy interesante en cuanto a ese equilibrio entre lo molar y lo molecular. Creo que Alfonso decía, bueno, cuidado porque la rigurosidad existe, no es que es todo molecular. Y esa balanza entre lo molecular y lo molar creo que está bien armada en ese agenciamiento de Deleuze y Guattari. Por lo menos es lo que a mí me parece maravilloso de ese encuentro, y que creo que todo lo que es el activismo y de minorías y el trabajo de los pensadores decoloniales y demás, tienen ahí algo para agarrarse gracias a la cuña que mete Guattari en la ontología deleuziana, y que está buenísimo que empecemos a darle más, por lo menos desde Argentina, ¿no? Que quizás a veces tenemos más fanatismo por Deleuze y dejamos un poco, hablo por mí, dejamos un poco a Guattari, y está bueno empezar a profundizar. Eso, nada más. No, totalmente, Geo. Y a mí, sinceramente, lo que me molesta bastante es cuando hay algún autor o autora que está trabajando explícitamente ante Edipo, Mil Mesetas, y se refiere a esas obras como deleuzianas. Eso realmente me molesta mucho, me parece injusto y además injustificado desde la propia teoría de Deleuze y Guattari. O sea, me parece incomprensible, no sé a qué se debe, pero bueno, eso me choca un poco, y quizás ahí hay también un pequeño motivo extra de mi por qué Guattari. O sea, bueno, porque creo que me cansé un poco de que fuese marginado, hecho a un lado, menospreciado, para mí, injustamente, porque creo que tiene muchísimo que ofrecer en esta actualidad. Yo quería decir algo a Georgina sobre eso que acaba de decir de qué abre o qué lectura habilita, ¿no? Esta atención de Guattari en la obra de Deleuze, o sea, haciendo esa dirección, ¿no? A ver qué le aporta Guattari a Deleuze. Y te doy una pista que es muy, muy fuerte, ¿no? Que es el concepto de máquina, digamos, ya que estás con ese tema. En el Antiedipo y en Mil Mesetas, el concepto, bueno, ahora se me vienen más dos conceptos muy fuertes, ¿no? Que en el Antiedipo, por supuesto, los límites de la clínica los indica el canon caribeño, digamos, Fanon, Glissant, no Glissant, pero Fanon, es decir, los límites de la clínica y la necesidad de advertir esa violencia de extrapolar categorías y el inconsciente, digamos, donde está guardado todo lo que es la colonialidad del sentir, ¿no? Y después la máquina de ecumenización en Mil Mesetas lo toman, el concepto de ecumenización en Mil Mesetas está construido a partir de los autores
de lo que se llama la economía o el capitalismo mundial integrado, Samir Amin, que son autores, si vos querés, poscoloniales. Esa denominación poscolonial es también medio peligrosa también. Pero ese concepto de ecumenización que está en Mil Mesetas es absolutamente, digamos, palpita ahí la obra de Samir Amin, que es otro. Y bueno, y el concepto de europeización en qué es la filosofía, eso es una apertura de cabeza que le motiva a Guattari a Deleuze, ¿no? O sea, el concepto de la europeización, y lo dicen abiertamente, Europa es el experimento de implantar democracias coloniales en los pueblos colonizados, ¿no? Eso lo dicen abiertamente. Y antes Deleuze hubiera sido incapaz de decir eso porque no era su interés, está pensando todavía en el lobo androcentrista blanco, demasiado blanco, ponelo otra vez. Guattari lo negrea un poco, ¿no? Y Deleuze le reconoce una nota al pie el concepto de transversalidad. Si no me falla la memoria, es en Proust y los signos, si no me falla la memoria, que ahí reconoce una nota al pie la importancia del concepto de transversalidad que está acuñando Guattari. Y sí, de ciertamente hecho, un concepto. Sí. Es un concepto que Guattari acuña en los años 60, está en Psicoanálisis y Transversalidad. Su primer libro, que es justamente una recopilación de textos y artículos, que Deleuze le insta a Guattari a publicar, le dice, vos tenés que publicar esto, en el mismo tiempo que estaban trabajando para el Antiedipo. Eso según lo relata François Doce, ¿no? En sus biografías cruzadas, ¿no? Pero sí, el mismo año que y en uno de esos artículos, perdón. Cerrá, Alfredo, te pisé. No, cierro con eso, que es un capítulo así llamado, la transversalidad. Creo que es del año 64, si la memoria no me falla. 64, por ahí. Hola. Yo decía que... Sí, ¿hola? Hola, y tenés un artículo que en ese mismo libro sobre la máquina, que la contrapone al significante. Sí, máquina y estructura. Máquina y estructura. Exactamente. Gracias, Alfonso, lo voy a buscar. El libro ese de máquina de psicoanálisis y transversalidad son artículos, pero la compilación y incluso el prólogo es de Deleuze. Está publicado mucho después, por supuesto, se conocen en las vísperas, después del 68, no en las vísperas, se conocen, Deleuze y Guattari se conocen después del 68. Son artículos del 72, el mismo año que el Antiedipo, juntitos se publican. Psicoanálisis y transversalidad lo prologa Deleuze y eso es publicado en el 72 junto con el Antiedipo prácticamente. Sí, y hay un texto muy, muy breve de unas 4 páginas que es, bueno, se tradujo Guerrilla en Psiquiatría, que es un breve comentario sobre la institución negada de Basaglia y que termina con la aparición del poderosísimo concepto de agenciamiento. Ahí aparece el agencement al final de ese brevísimo texto y bueno, ahí está toda la discusión, si este concepto es un concepto guattariano o no. Igualmente, esto de poner un nombre también es muy relativo, porque si uno es deleuziano o guattariano, sabe que, bueno, justamente, detrás de cada nombre propio va a haber una composición, un mosaico, como decía anteriormente, un agenciamiento de muchas piezas, no una creación pura de un sujeto, de un individuo determinado. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Cada una de nosotros es una multitud, es un pueblo, así que eso de poner nombres es simplemente orientativo, no más que eso.
Yo para agregar a lo que estábamos diciendo en relación a Guattari y su tercermundidad o latinoamericanismo, Guattari es tal vez de los autores franceses el más sudaca, ¿no? Esto lo hablábamos no hace mucho en una de las reuniones previas preparatorias para este encuentro. Por lo conceptual, también por las apariciones que hace y que tiene, ¿no? Porque no son solo apariciones en eventos, en congresos, donde va y cuenta y recita sus cosas, ¿no? Sus teorías, sus modos de pensar o de hacer, sino que tiene un modo de interrelacionarse con las problemáticas sociales, psicosociales, institucionales, estatales, gubernamentales, muy, muy fuerte Guattari, ¿no? Era de meterse realmente en el campo inmanente de cada lugar que visitaba, sea México en Cuernavaca, en Santiago de Chile, Buenos Aires, los diferentes lugares de Brasil que visitó, en fin, hay todo un anecdotario de cada uno de esos lugares, ¿no? Donde, bueno, se revelan libros como El devenir de la subjetividad de Chile, Micropolíticas con Sueli Rolnik, donde es un Guattari interesado además en saber qué pasa en cada lugar, ¿no? Como ese Guattari que también se describe en este libro de los inéditos que ha sacado Stefan Nadeau hace poco, como de Leros a la Horde, donde él también va a un hospital psiquiátrico que era muy cuestionado en su época, el psiquiátrico de Leros en Grecia, en una isla de Grecia, y él no fue con la cuestión de decir hay que hacer así, asá y asá para obtener la desmanicomialización o un mejor psiquiátrico, no, sino que agarró y fue viendo pequeñas líneas de fuga, ¿no? Empezaba a ver algunas usuarias que tejían y cosas por el estilo y les promovía a las personas de allí, bueno, miren, acá hay promesas para hacer rehabilitación, por ejemplo. ¿Por qué no trabajar en tejidos si les interesa a las pacientes? Vayan buscando qué cosas en común hay, generar comunidad. O sea, le interesaba eso a Guattari, ¿no? Tampoco venía con esta de la plancha de hay que hacer esto, aquello y lo otro, ¿no? Del modelo, sino que al revés, buscaba la construcción, ¿no? Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Cecilia. Sí, buenas tardes. Yo me integré hace muy poquito, estoy medio engripada, así que bueno, pero los conozco a algunos de ustedes por haber participado de algunos congresos en Montevideo, de los que me llevo y preservo un hermoso recuerdo. Yo tenía ganas de simplemente acá complementar con lo que decía Alfredo en mis clases que tomé en la Facultad de Psicología de la UBA, en que Ana Fernández, una maestra mía, comentaba que Félix, a todos los países donde iba, es decir, en general, se afiliaba y tenía un grueso de tarjetas de afiliado a todos los movimientos instituyentes que se presentaban, digamos, que cuestionaban lo hegemónico, porque él decía que había que apoyarlos, ¿no? Es decir, pensando en esa actitud de descentramiento de la lógica filosófica europeiza, de Europa y esta solidaridad para con digamos, lo que nace, lo que murmulla, lo que puja por salir. En ese sentido, y ante el contexto que estamos atravesando como argentinos, y esta vuelta, digamos, y esta reacción y de regreso a una república colonizada, ¿no? Y los que intentaremos, y los que venimos intentando crear desvíos micropolíticos, le quería preguntar a los que quieran contestar, pero me interesaba fundamentalmente preguntarle a Cris,
¿cómo lee ella los movimientos de resistencia feministas, el Ni Una Menos, los movimientos ecosocialistas, los movimientos asamblearios que hay en este momento, en relación a el pensamiento, digamos, maquínico? Gracias. Bueno, entre todos aquí podemos contestar eso, ¿no? Porque me parece que nos está atravesando. Muy interesante la pregunta, porque los feminismos, para empezar, ¿no? Hablando de los feminismos, han hecho varias críticas a estos autores, a Deleuze y Guattari, otros se han afiliado, ¿no es cierto? Pero las críticas son interesantes. Las críticas, yo te voy a hacer una crítica desde los feminismos argentinos, digamos. Y la crítica que yo puedo hacer es que, y también sumo una crítica a Alfonso cuando habla de la academia, ir contra la academia. Nosotros estamos en Argentina en un momento en el que hacer la crítica al Estado, podríamos decir, o considerar al Estado como macro, es muy peligroso. Entonces, en cierto sentido, los feminismos y los movimientos feministas, hay algunas líneas que sí sustentan o están a favor del fortalecimiento del Estado, un Estado fuerte que establezca una plataforma de derechos que asegure y garantice una plataforma de derechos a las pluralidades sexuales, a las diversidades sexuales, etcétera. Y otras que no, estos feminismos anarcos, acá en Argentina ahora anarco es mala palabra para los que estamos, digamos, sufriendo este gobierno, ¿no? Entonces, hay incluso igual con la academia, ¿no? Porque cuando hablamos de academia, también hay una disputa muy profunda entre los feminismos burgueses, enciclopédicos, teóricos, ¿no? Y los feminismos que empujan, digamos, hacia una militancia con cuerpo, etc. Entonces, ahí hay dos cosas que hay que atender, porque también ir contra la academia, nosotros no somos Harvard. Yo tengo una amiga que tiene un libro que se llama Esto no es Manhattan, es Cuyo, ¿viste? Yo vivo aquí en mi universidad, ¿viste? A mí me da vergüenza decirle que yo soy de la academia, a no ser que sea de Racing, que chiste estúpido, pero, o sea, decir de la academia es como, no, esto nuestro no es academia. Esto nuestro es justamente una si vos querés dependencia o un rinconcito del poder público, que hay que atesorar igual que atesorar un hospital, ¿no? Entonces, ahí sí también ir contra la academia, no, yo soy acérrima fans de la academia en Argentina, porque no estamos en Harvard, ¿no? O sea, nuestra academia es otra cosa distinta. Si decimos la academia, o incluso si decimos, por ejemplo, los feminismos burgueses, no somos los mismos que las feministas blancas norteamericanas. Entonces, en ese sentido están las discusiones aquí en Argentina, ¿no? Aunar criterios, y entonces, en cierto sentido, estamos como en el momento, yo diría, de la máquina, de la maquinación o del el aceitamiento maquínico, en el que estamos cuidando que a esa máquina no se le borre o sustraigan axiomas, ¿no? Como dicen en 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, ¿no? ¿Qué quiere decir quitar derechos? Es sustraer axiomas a la máquina. ¿Y qué quiere decir sumar derechos? Es sumar axiomas, aunque parezca todo lo contrario, ¿no? Que restás axiomas y das libertad, sumas axiomas y restas libertad. Es todo lo contrario. Entonces, los derechos son básicamente, y respecto de la lucha feminista, es eso, ¿no? Es luchar, activar la militancia feminista es por conservar al menos los derechos, o sea,
los axiomas que se agregaron en la axiomática colonial durante los últimos años, ¿no? En eso anda el feminismo actual. Y sobre todo es articular el feminismo en el problema de la deuda. La deuda externa, la deuda interna, la deuda como base y sustentación de la axiomática colonial capitalista latinoamericana y argentina en particular, es lo que sustenta, es el máximo, digamos, horizonte en función del cual se restan y se aumentan axiomas. Y los feminismos, lo que pelean, por lo que pelean o por lo que batallamos, diríamos, en todo caso, esa transversalidad feminista en todos los aspectos, familiar, o sea, en las áreas de la producción y de la reproducción, es justamente por defender esos axiomas que nos digamos, adjudican ese papel central de movimiento de la axiomática. Si no, quedamos como movimientos cosméticos, ¿no? Quedamos en una instancia cosmética el asunto. Por eso la premisa, en todo caso, es deuda es igual a quita de derechos feministas, yo diría las diversidades sexuales, ¿no? O sea, la deuda, miren hasta dónde me voy, ¿no? O sea, la deuda, como dice Verónica Gago, es la mujer boliviana con 3 niños que toma la calle, ¿no? La deuda es la mujer que se queda sin alquiler, etc. Eso es lo que... Muchas gracias. Bueno, Cristina, propongo una cosa, a ver qué les parece. Gracias, Cecilia. Yo propongo cerrar rápidamente, con el permiso de Georgina y de Alfredo, la mesa del Río de la Plata, aunque sea solo formalmente, para que podamos arrancar la siguiente, porque Jesús está con problemas de horario, tiene que retirarse rápidamente, pero después podemos continuar estos temas en la última mesa, que es justamente balance y proyecciones maquínicas. Así que cerramos, pero no cerramos. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces cerramos Perfecto. ahora. Muchísimas gracias. Ha sido una mesa espectacular, esta de Uruguay-Argentina. Gracias, Geo, gracias, Alfredo, que han coordinado maravillosamente. Chao. Y, un gusto verlos continuamos reencontrados. de inmediato. Un placer, Cris, un placer a todos. Chao Gracias. y hola de nuevo. Ya nos vemos de nuevo.